tal, amigos? Soy Patricia Suárez, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe la chef Elena Gamarra, profesora de tiempo completo de la Universidad del Caribe, que siempre nos aporta tanto. ¿Cómo estás, mi querida chef? Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y pues saludar a todos tus televidentes. Elenita, vamos a hablar de atoles, porque además estamos muy cercana a la época, bueno, acabamos de pasar la Rosca de Reyes, ya viene la Candelaria, pero hay algo muy importante cuando estuve investigando. Resulta que en el mundo prehispánico los atoles no eran acompañamiento de los tamales, eran todo un alimento. Platícanos, ¿cómo surge todo esto? Bueno, sí hay dos productos importantísimos que nos ha dejado el maíz, es los atoles y los tamales. Y como bien dices, los atoles y los tamales en la época prehispánica tenían connotaciones pues muy diversas. En el caso de los atoles tenemos hasta la fecha atoles que son rituales de uso común como los cotidianos y los festivos. No siempre los tamales, los atoles en la época prehispánica iban acompañados de tamales. Prácticamente era un alimento solito, ¿no? Precisamente por esta connotación. Ahora hay que recordar que la diversidad de atoles que existe en aquella época y en esta época, pues son muy variados, ¿no? Y no solamente hay atoles dulces, sino también vamos a ver que hay atoles salados y también atoles agrios. Dime una cosa, ¿el atole de masa podríamos decir que es el primero, el primero? Yo diría que el primero es el atole de elote nuevo. ¿Por qué? Porque es un atole que recién, es el maíz que recién se está cosechando, que se tritura, se fermenta ligeramente como se hace en algunas comunidades de Chiapas y después se pone a cocer. Y esto se muele, se vuelve a martajar y queda un atole espeso. Eso es en el caso de Chiapas. Aquí en la península tenemos un atole muy parecido que es de igual manera el atole de maíz nuevo y también tiene esta nota fermentada, agria. Entonces, pues es prácticamente un plato, ¿no? No es el atole dulce, rico también que conocemos del centro del país. ¿El atole de masa cómo surge? El atole de masa surge porque, bueno, obviamente en esta época prehispánica en donde se da el proceso de la nixtamalización y la masa de maíz tal cual, vamos a ver que el atole empieza a tomar una connotación más cotidiana. En vez de ser tan ritual y festivo, empieza a tener una connotación pues cotidiana. Entonces, muchos de aquellos trabajadores u obreros en la época prehispánica, uno de sus alimentos básicos como van en el desayuno y probablemente también en la comida, como algunos pueblos originarios del norte del país, van a tener diferentes atoles que van a consumir a lo largo del día. Y te doy un ejemplo. Está el atole de bellota de la comunidad Kumiai, que están en el norte del país. ¿Qué pasa con este atole? Bueno, la bellota es pulverizada, es cocida en agua y esta prácticamente se deja reposar, lo cual hace que ese tipo se gelatinice. Entonces queda la consistencia un poco duro y esto es lo que prácticamente se llevaban a los recorridos en el transcurso del día esta comunidad Kumiai. Entonces, si te das cuenta, el atole, bueno, pues ha fungido desde la época prehispánica, pasado por la época colonial, en donde además se le agregan muchos ingredientes, como va a ser el piloncillo, cuando se forman los ingenios, se va a adicionar el piloncillo, se va a adicionar además el cacao, que recordemos que el cacao en la época prehispánica era un producto de élite. Si era entre más puro estuviera en la bebida el cacao, era más de élite. Y en el caso de la gente común, bueno, se le agregaba el pinole, que de ahí va a sacar un atole muy importante que el día de hoy podemos disfrutar, que es el famoso champurrado. Dime una cosa, el champurrado es importantísimo. Definitivamente, porque no solamente, bueno, se dicen que hay muchas versiones del champurrado. La original se presume que era un atole elaborado con pinole, o sea, el maíz seco, tostado y molido, el cual se le agregaba ya un poquito más centrado en la colonia, el piloncillo. Y obviamente se le va a agregar cacao.
En esta fecha se puede hacer de agua o se puede hacer acompañado también con leche. Entonces tenemos un champurrado ya un poco, y además se le adiciona canela. ¿Qué es el chile atole? Bueno, el chile atole es un atole muy interesante porque, como bien lo dice su nombre, chile atole, chili atoli, que es en náhuatl, que ya en esa época en los antiguos mexicanos ya lo preparaban, ya lo consumían. Es un atole que tiene diferentes tipos de chile. A lo largo de la República vamos a encontrar diferentes versiones de chile atole. Unos con chiles secos, unos con chiles verdes, con tomate verde, como lo van a hacer en el centro del país y que le van a agregar granos de elote. En otros estados, por ejemplo, lo van a consumir no solamente como una bebida semiespesa, sino también como una preparación, un guiso, a la cual se le van a agregar calabacitas, ejotes. En Chiapas, por ejemplo, le agregan col. Se le van a agregar algunas carnes como el pollo, como cerdo. Entonces el chile atole tiene una connotación como muy diversa, ¿no? Puede ser desde una bebida salada con chile hasta una preparación. Entonces también ahí tenemos mucha diversidad. ¿Y el chilate? Bueno, el chilate es una de esas bebidas mexicanas, es del estado de Guerrero, que también podemos encontrar en Oaxaca, en la Mixteca, y hay dos versiones del chilatole. Una que es una preparación, un guiso, en el cual se le van a agregar algunos ingredientes como verduras y en algunos carne, y la otra es la versión guerrerense de Costa Chica, que es como si fuera una horchata. Este chile atole, la característica que tiene es que va a ser con arroz, se va a moler, va a ser como una horchata, se va a moler el arroz, canela, cacao y se va a endulzar. En el caso del chilate salado, es la masa desliada o diluida al cual se le va a agregar a un caldo y se le puede poner carne como pollo o guajolote. ¿El atole negro o de ceniza? Bueno, el atole negro de ceniza también tiene una connotación, en este caso ritual, porque es un atole que regularmente se va a consumir para Día de Muertos. En el estado de Michoacán, por ejemplo, es muy famoso este atole, y en la mayoría de los estados en donde se elabora, porque es un atole que se prepara con casi todos los ingredientes están tatemados. Su principal ingrediente son los cabellitos del elote y eso hace que tenga también esta coloración como negra. Por eso también se utiliza como un atole ritual. Oye, fíjate que escuché también algo que me llamó mucho la atención, el chorote. En la vida había oído hablar de chorote. El chorote es otra de las bebidas casi desconocidas para nuestros connacionales porque, bueno, viene del estado de Tabasco y el chorote es una bebida también que se toma fría, fresca, y es una variante del pozol tabasqueño. Entonces, este chorote es interesante porque la característica que lo, digamos, de lo diferencia es que tiene una ligera fermentación. Entonces, de igual manera se hace con maíz cocido, molido, martajado, etcétera, con cacao tostado, agua, y esta bebida se va a tomar regularmente fría cuando hace mucho calor el chorote. Y bueno, pues tiene este dejo como fermentado, que es además muy agradable y que es una joya de la cocina tabasqueña, el chorote, y yo creo que debemos de consumirlo y de probarlo si en algún momento pasamos por ese estado maravilloso que es Tabasco. Bueno, ¿qué decir además del atole de amaranto y del atole agrio? Bueno, son dos productos maravillosos. El primero, el atole de amaranto, bueno, pues el amaranto, además de ser un producto tan nutritivo, bueno, tiene una connotación ritual desde los antiguos prehispánicos. Sin embargo, ahora, pues, dadas las características que ya podemos encontrar, pues fácilmente el amaranto, pues es de más fácil manufactura, ¿no? Entonces es un alimento que yo creo que si todos los mexicanos retomáramos el consumo de los atoles en nuestra dieta diaria, yo creo que tendríamos una apartación de nutrientes maravillosa. En el caso, y eso es hablando solamente del de amaranto, claro. En el caso del atole, el atole agrio, bueno, pues decirte que en México tenemos una infinidad de atoles agrios que se extienden en la República. Y a veces nosotros pensamos que solamente es un atole característico de la península. Sin embargo, bueno, los huicholes, hay muchos pueblos originarios de México que también consumen los atoles agrios y también tienen que ver con connotaciones rituales. En el caso de la península, prácticamente la mayoría de esos atoles agrios se utiliza para los rituales de la lluvia.
Ya. Entonces, la mayoría de estos atoles agrios son con estas connotaciones, digamos, religiosas, rituales. Muy bien. Pues, Elenita, como siempre, el tiempo nos falta. Tanto que Sí, tenemos que Ara. hablar de estos temas, son extensísimos, pero bueno, por lo menos creo que le dimos una probadita de los atoles a la gente que nos escucha. Claro, y Muchísimas, que además los disfruten muchísimo, ¿no? claro, muchísimas gracias, mi querida chef Elena Gamarra, Encantadísima, muchas profesora de gracias. tiempo completo de la Universidad del Caribe. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.